Reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible de la provincia de Chumbivilcas en la región Cusco, Minera Hatbay fue reconocida por Proinversión al registrar el mayor número de proyectos adjudicados en el sector minero en 2025, a través del mecanismo de obras por impuesto, beneficiando a miles de habitantes que viven en esa provincia ubicada a más de 4.000 metros de altitud. Este premio que hemos recibido es por ser la empresa en el rubro minero con mayores adjudicaciones bajo el mecanismo de obras por impuestos en este año 2025. Realmente nos emociona mucho el reconocimiento y también nos da un sentido de responsabilidad de seguir trabajando con nuestras comunidades y en esta magnífica sinergia que se ha logrado con los gobiernos locales y regionales bajo el mecanismo de obras por impuesto. Nosotros realmente vemos mucho valor a este mecanismo, vemos cómo sumados, trabajando articuladamente, tanto la empresa privada como el Estado se pueden hacer grandes cosas. Así es que ratificamos nuestro compromiso por continuar en esta misma línea y apostando por una minería con futuro. Entre los principales proyectos ejecutados por Hatbay en 2025 destacan la construcción del Instituto Tecnológico Belille, la construcción de la IE San Sebastián y de la IE 520, la construcción de pistas y veredas en Santo Tomás, así como la ejecución del proyecto de defensa pública y acceso a la justicia en Santo Tomás, sumando una inversión total de 95.7 millones de soles. De manera adicional, otros proyectos de Hatbay ya concluidos y en funcionamiento suman 86.5 millones de soles y abarcan sectores como agua y saneamiento, salud e infraestructura vial. Minera Chinalco ha alcanzado un hito tecnológico en la industria minera con la implementación de un sistema avanzado de gestión de flota y perforación autónoma en su unidad minera Toromocho, ubicada en Junín. Este proyecto integra teleoperación en tiempo real y conectividad de alta capacidad soportada por la red 5G de Huawei para optimizar la seguridad y eficiencia en entornos de alta complejidad. Este proyecto consolida nuestra estrategia de innovación y transformación digital. La integración de tecnologías disruptivas junto con la infraestructura 5G nos posiciona como referente de la minería inteligente. Así lo señaló Willy Coronado, gerente de tecnología de la información, comunicaciones y automatización de Minera Chinalco, Perú. La operación remota se centraliza en la sala de estaciones de teleoperación de Chinalco, Perú, ubicada en Lima, a más de 150 kilómetros del yacimiento. Desde ese centro se supervisa y diseñan misiones en tiempo real, garantizando continuidad operacional y reduciendo la exposición del personal en áreas complejas. La baja latencia y el ancho de la banda 5G son factores críticos para la transmisión de datos de alta precisión y la ejecución segura de maniobras autónomas. Compañía de Minas Buenaventura comunicó que su proyecto San Gabriel, una nueva operación de extracción de oro situada en la región Moquegua, logró un importante hito al generar su primera barra doré. Este resultado ocurrió durante las pruebas de comisionamiento y de acuerdo con el calendario establecido por la compañía, lo que representa un avance crucial antes del comienzo oficial de la producción y venta del metal. Buenaventura reafirmó que San Gabriel está en proceso de lograr una tasa de tratamiento de 2.000 toneladas diarias para el año 2026, en el marco de la capacidad nominal de 3.000 toneladas por día. La empresa calcula que para este año producirá entre 70.000 y 80.000 onzas de oro, cantidad que aportará significativamente a su cartera operativa. El proyecto San Gabriel se sitúa en el distrito de Uchuña, establecerá 2 hitos en la minería peruana. La primera mina subterránea de la zona Moquegua será, a su vez, la primera operación de esta área del país de Buenaventura. Su implementación fortalece la posición de Moquegua como una de las zonas mineras más competitivas en Perú.
Este 2026, el MINEN tiene previsto el inicio de ejecución de 8 proyectos mineros que representan una inversión aproximada de 7.619 millones de dólares. Se trata de los proyectos mineros Reposición Colquijirca y Ampliación Guarón en Pasco, Reposición San Rafael y Corani en Puno, Zafranal, Optimización de Cerro Verde y Pampa de Pongo en Arequipa y Ampliación Huancapeti en Ancash. Para el Estado, este escenario implica el reto de acompañar técnicamente estos procesos, asegurar la predictibilidad regulatoria y promover una ejecución responsable y sostenible. Así lo señaló el viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas, Carlos Talavera Flores. El viceministro resaltó que se trata de una cartera madura conformada por proyectos que ya han superado etapas críticas del ciclo de inversión y que se encuentran en fases avanzadas de factibilidad e ingeniería de detalle. El Ministerio de Economía y Finanzas informó que al cierre de diciembre de 2025 la inversión minera habría superado los 5.700 millones de dólares con una expansión del 15,5%, la mayor tasa de crecimiento desde 2021. Este resultado estuvo explicado por mayores inversiones en proyectos en operación como La Bambas, inversiones de sostenimiento de Sauda, Shogun y Marcobre, así como la aceleración de inversiones asociadas a proyectos próximos a culminar de Buenaventura, consolidando el rol estratégico del sector en la economía nacional. Estamos impulsando iniciativas como el show de desburocratización, que permitirá acelerar las inversiones privadas y el acuerdo fiscal por el crecimiento sostenible, con lo cual buscamos construir consensos para garantizar una gestión fiscal responsable y predecible en los próximos años. Así lo señaló la ministra de Economía y Finanzas, Denise Miralles. De acuerdo con la información consolidada por el MEF, el riesgo país del Perú se mantuvo entre los más bajos de la región durante el 2025, con un promedio de 145 puntos básicos. En términos comparativos, el Perú se ubica en una posición más favorable que economías como Brasil, México y Colombia, siendo superado únicamente por Chile, lo que refleja la solidez de los fundamentos macroeconómicos. Sociedad Minera Cerro Verde anunció la firma de un acuerdo estratégico con Sedapar para la ejecución de inversiones superiores a los 1.292 millones de dólares en proyectos clave destinados a optimizar el saneamiento, a asegurar el abastecimiento y elevar la calidad del agua para miles de habitantes de Arequipa. A través de esta alianza, Cerro Verde reafirma su compromiso de operar y mantener infraestructura hídrica sin costo para los arequipeños, garantizando un servicio de tratamiento de aguas residuales gratuito, clave para la salud pública, la protección ambiental, la competitividad agrícola y el impulso del turismo. Es importante precisar que este acuerdo estratégico forma parte del convenio marco que se extenderá hasta la fecha en que se concluyen las operaciones de Cerro Verde o hasta el 31 de diciembre del 2060, considerándose como fecha de término lo que ocurra después. Antamina se posiciona como la empresa exportadora líder del Perú en 2025, encabezando el top 20 de empresas exportadoras con un acumulado de 3.916 millones de dólares en valor FOC, lo que representa el 5,45% del total exportado por este grupo, de acuerdo con ADEX Data Trade. Detrás se ubican Southern Copper Corporation con una participación del 4,92% y Cerro Verde con un 4,84%, confirmando el rol protagónico de la minería en el desempeño exportador del país y su contribución al crecimiento económico nacional. Como una de las principales operaciones mineras del país, Antamina contribuye de manera decisiva a este resultado nacional a través de la producción y exportación de concentrados de cobre y de zinc, así como de subproductos como molibdeno y plata que se envían hacia los principales mercados internacionales.
En el 2024 la compañía superó los 50 millones de toneladas embarcadas de concentrados, reflejando una trayectoria exportadora sostenida, confiable y de largo plazo. El primer objetivo primordial es que necesitamos una minería sostenible en nuestro país. El segundo objetivo importante es que la transmitología debe superarse para lograr objetivos sustanciales respecto a los proyectos mineros que tenemos en el país. Más de 67 proyectos, por lo menos más de 65.000 millones de dólares que tenemos que aprovechar en este contexto donde los precios de los metales son los principales activos del movimiento económico mundial. Y eso significa que estos proyectos deben tener la luz verde, comprendiendo de que se hacen de una manera responsable, con ingeniería de detalle, con sostenibilidad y sobre todo respetando lo que significa desde el punto de vista legal, desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental. El 2025 ha marcado, creemos, un punto de inflexión, la data lo confirma. Crecimiento en la economía peruana, crecimiento en la inversión privada y un 19% de crecimiento en la inversión privada minera, que es clave para poder estimular otras cadenas productivas, otras partes de la cadena productiva en el Perú. Nosotros tenemos una expectativa de cerrar el año 2025 con cerca de 5.300, 5.400 millones de dólares de inversión minera, pero todavía no se comparan con los 12.000 millones de dólares que invertimos entre los años 2012 y también en 2013. Es decir, que hoy estamos a la mitad de lo que hemos podido hacer. El desafío para el 2026 es seguir creciendo, ya que pareciera que hemos salido de una etapa de sostenimiento en la cual solo se gastaba la cantidad de dinero que requerían las minas actuales para seguir operando, a mantener eso y sobre esa base empezar a acumular un nivel de crecimiento mayor ya basado en nuevos proyectos. Bueno, definitivamente el incremento del precio del oro tiene ambos aspectos, el positivo y el negativo. El negativo, sin embargo, debería ser algo que nosotros podemos controlar y deberíamos estar preparados. Creo que nosotros tenemos que seguir luchando contra este flagelo y tenemos que colocar todos, no solamente los actores de la minería, sino de toda la sociedad civil en combatirla, porque podemos pensar que va a destruir solamente la minería, pero no es así. Destruye toda la sociedad, la seguridad y la industria, el agro, la contaminación ambiental, etcétera, y más allá, como no mencionar, la seguridad de las personas. Creo que las cifras son positivas, tanto a nivel de producción de cobre, que se mantiene el incremento, también a nivel de exportaciones, a nivel de inversiones, a nivel de personal contratado por la minería, que ha superado los 170.000, y por último también los fondos mineros que han superado los 9.000 millones para los diferentes gobiernos regionales. Que tenemos que alentar el crecimiento de nuevos proyectos mineros en nuestro país. Mencionábamos cómo Tía María viene avanzando, cómo San Gabriel el año pasado fue una realidad, pero que aún así tenemos grandes retos. Avanzar con el tema de la permisología, avanzar con el tema de la lucha contra la minería ilegal y sobre todo el de generar incentivos del gobierno para que más proyectos mineros se puedan poner en marcha. Creo yo que los inversionistas y el empresario en general busca cumplimiento de plazos. Es importantísimo, hoy día tenemos plazos TUPA y plazos reales. Tenemos que eliminar, digamos, ese discurso y manejarnos en el universo de la predictibilidad, la seguridad jurídica y los plazos establecidos en la norma, ¿no? Solo así podemos ejecutar proyectos de inversión con un alto nivel de predictibilidad respecto justamente al cumplimiento de plazos y a la manera como podemos estructurar, digamos, el desarrollo de proyectos en el tiempo.
El Perú, si bien podría crecer a un mayor ritmo, lo ha hecho en los últimos tiempos. Creo que lo peor fue lo que pasamos con el señor Castillo. Yo creo que el Perú tiene pues mucho potencial. Creo que el hecho de tener una economía estable, creo que hay que rendir homenaje a don Julio Velarde por ese trabajo extraordinario que ha hecho presidiendo el Banco Central, pero realmente estamos avanzando, como digo, no a la velocidad que quisiéramos, pero sí estamos avanzando, y en ese sentido yo soy optimista del futuro del Perú. Yo creo que hay falta de institucionalidad por un lado, pero también muchos de esos casos han tenido que ver con casos de corrupción. Y creo que tenemos que enfrentar esa crisis moral, que no es solamente del Perú, vamos por partes. También yo acabo de estar en Argentina y la gente dice, bueno, las cosas están yendo mejor en Argentina, pero el tema de la corrupción sigue siendo un problema. Yo le decía, caramba, eso me suena a una película que vivimos todos los días en el Perú. Así que yo soy de los que creo que hay que hacer un esfuerzo por adecentar la política, por generar un ambiente mucho mejor, y por supuesto pasa porque también tengamos las fiscalizaciones del caso para todos y especialmente para los políticos. Yo creo que la regionalización, el objetivo era simplificar, facilitar que las cosas sucedan en nuestro país, y las 6 regiones transversales de las que hablaba don Javier Pulgar Vidal, yo creo que son una alternativa. Va a ser difícil porque sinceramente cada región hoy por hoy no va a querer ceder pues sus espacios, ¿no? Pero lo que sí tenemos que hacer es generar institucionalidad. Por ejemplo, el caso de la minería. En el caso de la minería, hoy día tenemos a nivel del Ministerio de Energía y Minas, a nivel del gobierno central, pero después tenemos las direcciones regionales de energía y minas en cada una de las regiones. Yo no sé si eso no es una duplicidad de funciones y una variabilidad en cuanto a los estándares, tanto de operaciones mineras como medioambientales y sociales que se deben de dar. No creo yo que deberían de haber distintos niveles. Yo creo que a nivel de pequeña, mediana y gran minería deberían de ser los mismos estándares, ciertamente medioambientales, y promover que haya pues más eficiencia operativa. Y eso se logra, creo yo, con una institución que pueda centralizar, una institución que sea por supuesto súper profesional y que de repente tenga por supuesto sus representantes en las distintas regiones. Pero resulta que hoy día lo que tenemos es a nivel de las regiones una dirección regional de energía y minas que a veces no tiene los recursos o las capacidades, y tenemos en el Ministerio de Energía y Minas seguramente mucho más técnicos, pero que hay que también potenciar. Así que yo creo que, así como en el caso de la minería, en el caso de la industria, en el caso de la pesca, en el caso de la agricultura, yo creo que tenemos que pensar en entes muy técnicos que puedan no solamente ser fiscalizadores, sino promotores de esta actividad económica. Lo que es evidente es que en el Perú falta institucionalidad, y la política no es una excepción. Lamentablemente los partidos tradicionales un poco se han deteriorado, no cabe la menor duda, y en ese sentido hay que ver de potenciar partidos políticos que tengan pues larga data, que sean pues partidos que duren, que tengan estructura, que sean partidos escuela. Lo que Ángel Latorre hablaba, y siempre me refiero a él, porque para mí fue un guía y un hombre que conmigo tuvo mucha generosidad, él hablaba que los partidos políticos tienen que ser escuela de política, no son instituciones solamente para las elecciones, no es solamente para lograr un puesto público.
Yo creo que ahí pasa por las personas y pasa desde la cabeza, desde el liderazgo, que tiene que buscar a la mejor gente, que a su vez buscará a la mejor gente, la más capacitada. Pero es evidente que hay ministerios donde no tenemos la mejor gente. El Perú debería tener el mejor talento. Lamentablemente, a nivel del Estado, no somos capaces de atraer ese mejor talento. Yo creo que el presidente García cometió un error a la hora de poner topes máximos en los sueldos en el sector público, por ejemplo. Yo creo que tiene que haber mucha meritocracia en el sector público y, por supuesto, respetar a gente que pueden tener ideologías distintas, pero que tienen capacidades y tienen formación. Yo creo firmemente en esa meritocracia y en ese buscar al mejor talento para que trabaje en el Estado peruano. Yo creo que la gente tiene que informarse lo más posible. Creo que la prensa en eso cumple un rol fundamental. Hoy día las redes sociales cumplen un rol fundamental. Yo soy de los que creo que hay que votar lo mejor posible. Cada peruano un voto. Ahí no hay diferencias de ningún tipo. Y en ese sentido yo invoco, por supuesto, a todas las regiones del Perú que lo hagan no con criterios ideológicos regionales, sino con criterios mucho más de visión de país, ¿no? En ese sentido, yo, por supuesto, creo que hay gente que tiene distintas posiciones en términos políticos, en términos económicos, en términos sociales, pero al final yo creo que lo que tenemos que buscar es el bienestar de nuestro querido Perú, el progreso y, por supuesto, generar las oportunidades para más gente. ¿Qué haría yo? La verdad es que creo que habría que de arranque tener un buen plan de gobierno. Y ahí también hay un tema, ¿no? Porque pareciera que muchos de estos partidos que se están presentando no tienen plan de gobierno. Y definitivamente hay que pedir atribuciones excepcionales al Ejecutivo para poder plasmar ese plan de gobierno por el cual votaremos los peruanos. Yo todavía no tengo definido mi voto, pero buscaré cuáles son la persona más capacitada, porque eso es fundamental, pero también qué plan de gobierno nos presentan, ¿no? Y en ese sentido creo que es justo que quien gane las elecciones pueda aplicar su plan de gobierno. Yo, por supuesto, estoy convencido que con la caída del muro de Berlín en 1989 ya el comunismo no tiene pues ningún asidero. Y creo que lo que se trata acá es de ver cómo generamos el mayor bienestar para la gente, las mayores posibilidades de desarrollo para la juventud, las mejores condiciones sociales para todos los que necesitamos, por supuesto, de salud y de educación y de infraestructura básica, ¿no? Así que yo creo que lo que hay que pensar es en cuál es el mejor plan de gobierno y que pueda ser aplicado en los primeros 100 días con el apoyo del Congreso, porque tendremos hoy día ya Congreso en diputados y senadores y poder tener esas atribuciones para poder aplicar su plan de gobierno. Yo creo que eso es la democracia. Creer que uno va a imponer sus ideas es un absurdo. No sé cómo van a resultar estas elecciones, pero es evidente que esto con la segunda vuelta tendremos pues 2 candidatos. Yo no creo que nadie vaya a ganar en primera vuelta. Me sorprendería, pero en fin, uno nunca puede decir que no. Yo creo que lamentablemente entre el señor Kuczynski y la señora Keiko Fujimori debieron de haber conversado muchísimo más y haber tenido mucho más generosidad y apertura. Yo creo que el señor Castillo también con la señora Fujimori debieron de haber conversado y ver qué cosa hubiésemos podido aplicar mejor.
Yo creo que hoy día, con esta globalización, el Perú tiene que tener una política de con Washington, con Moscú, con Beijing, con Europa, con todos los países del mundo. Yo leía a alguien hoy que hablaba que teníamos que definirnos si con Washington o con Beijing, con Estados Unidos o la China. Yo la verdad es que no creo que estemos en esa posición. Yo creo que tenemos que desarrollar nuestra propia identidad. Los peruanos somos los principales inversionistas en el Perú, eso también hay que reconocerlo, pero que tenemos que beneficiarnos de las posibilidades de inversión de Occidente y de la China y de Japón, que es un país tan estupendo, ¿no? y que podría contribuir muchísimo con nuestro querido Perú. Así que la cuestión geopolítica no es que tengamos que alinearnos con unos o con otros. Yo creo que el Perú merece buscar los mejores beneficios para nuestro país, y en función a eso es que tenemos que ver cómo atraemos más inversión a nuestro país. Pero, ojo, siempre insistiendo, la principal inversión que hay en el Perú, del 80%, del 100% de la inversión, 80% es inversión privada y 20% es inversión pública. Ese 80% de inversión privada, 80% es inversión nacional. Nosotros los peruanos somos los primeros que merecemos que se respeten nuestras inversiones, y eso hace que haya una mejor imagen hacia afuera para poder atraer inversión extranjera, que también es muy importante porque viene con nuevas tecnologías, con nuevos procesos. Por supuesto que hay que atraerla.